Hola, mi nombre es Claudia Fernanda Maldonado Díaz y soy maestra en la Escuela Secundaria General número 2, Juan Escutia, de la ciudad de Matamoros, Coahuila. El día de hoy vamos a ver un contenido del área de matemáticas que es criterios de congruencia de triángulos. Es un contenido que vamos a abordar en primer año. Vamos a iniciar. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cuántos ángulos tiene? ¿Cómo podemos construir un triángulo? ¿Y qué significará la palabra congruente? Vamos a ir dando respuesta a todas estas preguntas en nuestra libreta o bien en una hoja de máquina que después anexaremos a nuestra carpeta de evidencias. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Si nosotros recordamos, un triángulo es una figura geométrica que está compuesta por 3 lados. En este caso tenemos el lado A, B y C señalados con letras minúsculas. Un triángulo también tiene 3 vértices. Recordemos que los vértices es la unión de 2 lados de la figura geométrica. Por lo tanto, como tenemos 3 vértices, es decir, 3 uniones, entonces significa que tenemos 3 ángulos, el ángulo A, B y C. Por lo tanto, el triángulo tiene 3 lados y también tiene 3 ángulos. ¿Cómo podemos construir un triángulo? Vamos a recordar. Primero, tenemos que tener a la mano nuestra regla y nuestro transportador, lápiz y papel. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso, me piden un triángulo que tenga las siguientes medidas. El lado MN va a medir 9 centímetros. El ángulo M va a medir 70. Y el lado MO va a medir 7 centímetros. En este caso, voy a tomar mi regla y voy a poner la línea del 0 al 9, que es el lado MN. Lo trazo y me quedaría de esta forma. Voy a colocar la letra M al inicio de la línea y N al final, así como la medida. Posteriormente, con ayuda del transportador, voy a trazar el ángulo. Recuerda que todos los transportadores traen una pequeña marca al centro. Puede ser una pequeña línea, una T al revés o bien un círculo como en el caso de la imagen. Vamos a colocar nuestro transportador al inicio de la recta que ya habíamos trazado previamente. El centro va a quedar donde inicia la línea y el 0 debe de quedar sobre la línea que ya trazamos, de esta forma. El centro al inicio de la línea y el 0 sobre la línea que trazamos. Y luego contaremos de 10 en 10 hasta el 70, donde colocaremos una pequeña marca para indicar que ahí son los 70 grados. Posteriormente, otra vez, con ayuda de la regla, vamos a trazar la línea de 7 centímetros, que es el segundo lado que nos dieron. Coloco el 0 al inicio de la línea que había trazado anteriormente y la regla la coloco en dirección a la marca que hice con el transportador para que mida 70 grados. Con ayuda del lápiz voy a trazar de 0 a 7, que es la medida que me están pidiendo. Me quedaría de esta manera. Por lo tanto, para poder formar el triángulo me falta uno de los lados, así que con ayuda de la regla voy a cerrar la figura. Me quedaría así. 7 centímetros, 70 grados y 9 centímetros. Recordemos que el tercer lado no tiene medida porque no me la dieron. Es así como podemos trazar un triángulo. Ahora bien, vamos a ver la última pregunta. ¿Qué significará la palabra congruente? Algunos libros de texto contienen la siguiente definición. Se llaman figuras congruentes a todas aquellas que se pueden poner una encima de la otra, de manera que todos sus lados y ángulos coinciden. En los polígonos congruentes, cada lado de un polígono mide lo mismo que su correspondiente en el otro polígono, y cada ángulo de un polígono mide lo mismo que su correspondiente en el otro.
Es decir, no nada más los triángulos son figuras congruentes, sino que también los demás polígonos pueden tener su correspondiente. Aquí tenemos un ejemplo. El triángulo ABC, que es el de color rosa, es congruente con el triángulo MNP, que es el de color azul. A pesar de que el triángulo azul está en diferente posición, al ponerlo uno encima del otro, vamos a ver que todos sus lados y ángulos coinciden perfectamente. Por lo tanto, serán figuras congruentes. Vamos a pasar a la primera actividad, construyendo triángulos. Para esta actividad vamos a necesitar una hoja de máquina en blanco o de color si es que tienes, tu regla, tu transportador y un lápiz. Vamos a trazar los triángulos que aparecen a continuación. Son 6. Algunos triángulos traen medidas de sus 3 lados, como es el caso del triángulo 1 y el triángulo 5, que mide 5 centímetros, 4.5 y 5 centímetros. Y en algunos casos trae la medida de 2 de sus lados y el ángulo que está correspondido entre ellos, como es el triángulo 2, que mide 5 centímetros, 53 grados y 5 centímetros. También en el triángulo 4 vemos que nos están dando 2 medidas de grados, que sería 44 grados, 4 centímetros y 69 grados. Así que vamos a aplicar la técnica anterior. En este caso, yo ya tengo trazados mis triángulos. De esta manera fue como me quedaron. Posteriormente, lo que les voy a pedir es que lo recorten para ver si son congruentes o no. Yo aquí ya tengo mis triángulos recortados. Voy a observar si realmente son congruentes. Recuerden que congruencia es que al poner uno encima del otro coincidan perfectamente sus lados y sus ángulos. En este caso, observo que coinciden. Recuerden que a veces es necesario girarlos y cambiarlos de posición. En el segundo, tengo mis 2 triángulos ya recortados y al ponerlos uno encima del otro, veo que coinciden. Entonces, serán congruentes. Y en el tercer caso, tengo ya mis 2 triángulos y al ponerlos uno encima del otro, recuerden que no importa la posición, yo los puedo girar para acomodarlos y ver si coinciden. Si sus lados y ángulos coinciden correctamente, entonces son congruentes. Vamos a continuar con la actividad número 2. Recuerda que después de trazar tus triángulos, deberás de recortarlos para revisar si son congruentes. A continuación, vamos a ver un video que nos va a ayudar a identificar cuáles son los criterios de congruencia, en este caso, de los triángulos. Este video está en la red y puedes verlo completo si es que así lo deseas. Criterios de congruencia de triángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. En matemáticas, congruencia quiere decir que 2 figuras son exactamente iguales. Tienen la misma forma, el mismo tamaño, los lados iguales y por lo tanto, también ángulos iguales. Para los triángulos existen 3 criterios de congruencia y si estos se cumplen, los triángulos deben ser exactamente iguales. El primero es lado, lado, lado y se abrevia así, LLL. Y quiere decir que si tengo 2 triángulos con las mismas medidas, son congruentes, o sea, exactamente iguales. Como puedes ver en este ejemplo, se cumple con el criterio lado, 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 ya que las medidas de sus 3 lados son iguales. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes, o sea, exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? El segundo criterio es lado, ángulo, lado, y se abrevia así, LAL. Si tenemos 2 triángulos que tienen 2 lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, son congruentes, o sea, que son exactamente iguales. Como te puedes dar cuenta en este ejemplo, los 2 triángulos tienen 2 lados de la misma medida y el ángulo que está entre ellos mide lo mismo. Por lo tanto, obtendremos triángulos igualitos, o sea, congruentes. Facilísimo, ¿verdad?
El último criterio de congruencia es ángulo lado ángulo y se abrevia así, ALA. Esto quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes. Vamos a continuar con nuestra presentación. En la actividad 4 les voy a pedir que indaguen los criterios de congruencia. Vamos a investigar en nuestro libro de texto los criterios de congruencia y después vamos a pegar en el cuaderno los triángulos que ya habíamos recortado y que dijimos que son congruentes. Pero ahora, en esta ocasión, vas a registrar a un lado de cada pareja de triángulos congruentes cuál criterio se puede aplicar en cada situación. Si puede ser el LLL, o bien el ALA, o también recuerda que teníamos triángulos con el criterio ALA. Regístralo en tu cuaderno o en tu hoja de máquina. Y ya para terminar, les voy a pedir que realicen un video o una secuencia de imágenes en donde nos demuestren esta actividad, donde estén colocados sus parejas de triángulos congruentes y donde se explique cuál criterio de congruencia se puede aplicar en cada caso. Les voy a poner un pequeño ejemplo de un video que me mandó una alumna. Ella identificó cuáles triángulos son congruentes y en las hojas redacta qué criterio se puede aplicar. En este caso, observamos que ella aplica el LAL. Recuerda quedarte en casa y seguir las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Nos vemos luego.